Buenas tardes, gracias por su presencia. Soy Marina, una de las coordinadoras del programa. También están por aquí Lucía Salas, coordinadora RAW, y Salvador Amores, tutor del programa de crítica de Doc Lisboa. Es un placer estar aquí hoy con Alonso Aguilar, de Costa Rica. Arquetalks forma parte del programa de residencias ArqueRaw en colaboración con el Festival Márgenes de Madrid. Cada año, los 3 residentes del programa de crítica e investigación traen invitados para hablar sobre sus proyectos y temas relacionados. Tuvimos la primera charla con Lautaro García Candela, cineasta y crítico de Buenos Aires y residente de Arque, que ha invitado a Paula Wokovics, también de Buenos Aires. La segunda charla ayer fue Home Movies, de la preservación a la creación audiovisual, con Lorena Rocha, de Brasil, residente de Arque, que invitó a Amanda Debulski y Laila Foster, también de Brasil. Y hoy, el último Arquetalk del año, Construyendo Identidades desde el Audiovisual Centroamericano, con Alonso Aguilar, crítico y escritor de Costa Rica, que invita Daniel Domínguez Arzavila, ensayista, crítico de arte y editor de Panamá, entre tantas otras cosas. Muchas gracias por aceptar la invitación, Daniel. Es muy, muy, muy importante para el programa, otras perspectivas y poder intercambiar referencias y ideas durante ese proceso que está aquí de 6 semanas con Alonso. Y todas las charlas se publicarán en los perfiles de Arque y Doc Lisboa en los próximos días. Y os dejo ahora con Alonso. Muchas gracias y que tengan una buena charla. Muchas gracias, Marina. Quizás para iniciar, Daniel, ya como a contextualizar un poco a las personas y, bueno, expandir un poco lo que te comentaba sobre lo que es el proyecto. Mi proyecto en general busca establecer varios programas curados, un tipo como de retrospectiva alrededor de lo que, bueno, siento y investigando es usualmente un periodo no tan representado en lo que es la historia como del audiovisual en Centroamérica, que siempre está en los libros de historia, pero a la vez como es un cine de no ficción y es un cine militante a la vez, un cine políticamente comprometido, suele a veces crear como cierto estigma alrededor de esas producciones. Y a los que me refiero es sobre todo, para quienes no conocen lo que estaba pasando en el Departamento de Cine en Honduras, en los 70, el Centro de Producción Cinematográfica en Costa Rica, INCINE en Nicaragua, la cinematografía de Guatemala, el Taller de los Vagos y Cero a la Izquierda en El Salvador, y de lo que vamos a estar hablando particularmente hoy, el Grupo Experimental de Cine Universitario en Panamá. Si bien cada uno de estos grupos, colectivos o departamentos tenía sus propias idiosincrasias, sus propias referencias, su propio grupo de cineastas con intereses diferentes, en términos estéticos, en ideas de cómo hacer cine, inclusive en términos políticos, lo que es cierto es que viendo este momento en la historia de la región, particularmente por lo que, bueno, un poco lo tenso que era políticamente, como estos audiovisuales, muchos nacieron o fueron respuesta a procesos políticos antiimperialistas, a procesos también como de resistencia, procesos de guerrilla, o fueron también como la respuesta de, en caso de INCINE, en el caso también de lo que fue el grupo experimental de cine universitario, de un tipo de plan país o plan cultural de, a través del audiovisual, establecer ciertas identitario nacional, que es algo también que me interesa mucho explorar, sobre todo, particularmente, que ya es un tema un poco más amplio, de cómo se construye la identidad en Centroamérica, que en sí hablar de identidad en Centroamérica es algo muy complicado por, bueno, la historia de la región, las mismas como etnias que componen la región, las diferencias políticas y estructurales de cada país. Pero en este periodo, entre los 70 y 80, a través del cine, estamos viendo múltiples grupos que, si bien de nuevo, tenían sus diferencias, compartían cierto ímpetu, compartían como ciertos visión sobre el cine como una herramienta para una posible como reestructuración social, para eh, crear quizás como un futuro mejor para la región, que bueno, ya más allá de eso, si funcionó o no, es también toda una discusión, pero con eso da un poco el contexto de lo que vamos a estar conversando hoy, con Daniel, sobre todo, bueno, una referencia muy importante en lo que es como la historia como del cine de Panamá. Y quizás como para iniciar, Daniel, quería como que si puedas como contarme un poco sobre el contexto de lo que es el cine en Panamá antes de los 70. A lo que entiendo también, sobre todo, digamos, el grupo experimental de cine universitario, viene un poco también, no como respuesta, pero ya antes en Panamá había una cierta
tradición, si se quiere, como el cine documental con la revista nacional un poco. ¿Puedes contarnos al respecto? Bueno, gracias Alonso y gracias Marina y bueno, también gracias a todos los que nos van a ver en este proyecto. Eh, pues si nos vamos a los inicios, el cinematógrafo llegó acá como en 1897, proveniente de Colón, la costa atlántica de Panamá, y era una especie de empresario saltimbanqui que recorría Centroamérica y México y el Caribe llevando el cinematógrafo. No me sorprendería que esta persona, que era un francés, fuese uno de los primeros que introducía el cinematógrafo en la región. Curiosamente e irónicamente, las primeras imágenes documentales de Panamá proceden del ejército de Estados Unidos, de su departamento de cine. Y digo irónico porque a lo largo del siglo XX la relación de Panamá con Estados Unidos fue por lo menos particular. Para que tengamos un contexto, pues de alguna manera indirecta, una colaboración del nacimiento del país, y eso es una polémica muy grande entre los historiadores panameños, de alguna manera la presencia estadounidense colaboró mucho o poco a la propia separación de Panamá de Colombia, que se había unido de manera voluntaria a la Gran Colombia, un poco sembrando el sueño bolivariano, ¿no? De la unidad latinoamericana como fuerza para combatir los otros imperios, ¿no? Entonces, cuando viene el fracaso del canal francés de Lesseps, los estadounidenses adquieren el interés de crear una vía interoceánica por Panamá. Ya se había estudiado otras áreas de Centroamérica, por ejemplo Nicaragua, para hacer este paso que uniese un mar con el otro. Y digamos que un par de buques estadounidenses colaboran a que Colombia pues acepte de manera más o menos civilizada nuestra separación. Ellos hacen entonces un tratado que siempre se ha dicho que ningún panameño firmó, sino que lo firmaron representantes de Panamá que estaban más interesados quizás en el negocio que en la independencia, y se crea entonces una empresa que construye un canal, que es una franja, que efectivamente parte en dos el país y que lo parte incluso en términos simbólicos también, y es de alguna manera también fragmenta el sentido de identidad, el sentido de soberanía, el sentido de independencia. Entonces, el ejército estadounidense tenía, o no sé si te imagino que todavía tiene, un comité de cine, tiene un departamento de cine que literalmente filma todo, incluyendo las guerras, por ejemplo. Entonces, este departamento vino a Panamá y estuvo acá establecido entre 1904, me parece, hasta 1914, en donde se registró literalmente todos los movimientos que hicieron posible el canal, la llegada de los trabajadores del Caribe, los trabajadores de Panamá y de otras latitudes. Hay filmaciones de distintas provincias, no solamente de Panamá provincia, que es la cabecera del país, sino también de otras regiones como Bocas del Toro, Colón, Chiriquí, Los Santos. Hay muchas de esas imágenes las pueden ver si visitan la ciudad capital y van al Museo del Canal Interoceánico. Después hay digamos que hay un vacío que se llena con la aparición paulatina de salas de cine, que como tú sabrás, Alonso, y seguramente ocurre en otras partes de la región. El concepto de salas de cine pues viene como a consolidarse a mediados de la década del 10, inicios del 20. Antes pues el cine era una especie de embrujo electrónico que estaba casi hermanado con la persona que se tragaba una espada o el pez, un anfibio, o sea, era un material de circo que se presentaba en carpas, que se presentaba en cualquier pared blanca. Entonces, en los mediados de los 10 van surgiendo las primeras salas de cine de Panamá. Después hay la presencia, evidentemente, del cine estadounidense, algo de cine argentino, mexicano. No sé cómo será en Costa Rica, pero en Panamá estamos llenos de las primeras veces. Entonces no nos ponemos muy bien de acuerdo cuál fue nuestro primer corto, nuestro primer largo, nuestro primer mediometraje, sino que de alguna manera todos vamos como, cada productor va diciendo que el suyo fue el primero. Lo que sí es cierto es que en la década de los 40 comienzan a surgir proyectos de cortometrajes, por ejemplo, de
en Veraguas, en Panamá, que son provincias, de la vida cotidiana, ¿no? La gente comprando lotería, la gente en una plaza, no hay necesariamente una narrativa estética preestablecida, sino un poco quizás con tardanza siguiendo los lineamientos de los Lumière que ponen pues la cámara y capturan la vida tal como está. Hay algunos ejemplos de docudramas, por ejemplo, también hay proyectos de largos, por ejemplo, Al calor de la bahía es uno de ellos. Curiosamente, nuestros dos primeros largos de ficción, que cada uno, ya te digo, se adjudica ser el primero, de alguna manera bebe mucho de la narrativa del cine de pecadoras mexicano, que es cuando estas historias eminentemente patriarcales y machistas, en donde plantean la llegada de un extranjero o de un capitalino a provincias y enamora a la chica más hermosa de provincia y la engatusa y la seduce y la convence a trasladarse a la capital del país, que prácticamente es como el lugar de la perdición en todos los sentidos. Después la chica regresa a su pueblo o la chica muere en el proceso. Es decir, son tramas sumamente trágicas y melodramáticas, un poco quizás bebiendo lo que después sería la telenovela mexicana. Y ahí se van desarrollando momentos hasta que pues, llega la década de los 70, donde ocurre un golpe militar comandado por la Guardia Nacional, liderizado principalmente por Omar Torrijos, en el 68 y derroca a un presidente que los historiadores calificaban en una combinación entre progresista y oligarca, y la dictadura tiene distintos dictadores que se van sucediendo o los van eliminando hasta 1989, cuando, otra vez la ironía, una invasión militar estadounidense despiadada derroca al último de los dictadores, que fue Manuel Antonio Noriega, y en el medio pues está la lucha por la soberanía, ¿no? Es decir, todo el siglo XX panameño, tanto en términos ideológicos como sociológicos, como artísticos, ahí incluyendo también el cine. El gran tema es la recuperación del canal, que al final se considera la recuperación de la propia soberanía. Es decir, Alonso, para que tengas una idea, si bien nosotros nos independizamos de Colombia en 1903, realmente de forma plena somos soberanos es en el 31 de diciembre de 1989, cuando el último soldado estadounidense sale de las bases y cuando plenamente Panamá es dueña y señora de todas las, de cada centímetro de su territorio, ¿no? Porque, para tener un contexto, la administración del canal por parte de los estadounidenses hizo la creación de lo que se llamó la zona del canal, que era, digamos, de un país dentro de un país, en donde estaban las reglas estadounidenses en todos los sentidos. O sea, el código postal era como el correo estadounidense, las leyes eran estadounidenses, allí solamente podían entrar los panameños y cualquier otro extranjero solamente con permisos o por un oficio en particular. Es decir, era sumamente absurdo e irónico que no fuéramos dueños de nuestro propio territorio, que no pudiéramos tener el libre paso a cualquier área del país. Y es cuando ocurre entonces la recuperación del plena del canal, cuando nosotros realmente tengamos siendo soberanos plenamente, porque antes estaba esta quinta frontera, a la que llamaban a ese espacio canalero, que pues otra vez nos partía en dos. Y justamente con, bueno, lo que mencionas como este momento de, bueno, de visión política, en los 70, también viendo un poco sobre la historia del cine panameño, me llama mucho poderosamente la atención que ya había como una cierta, no sé si llamarlo cinefilia sería la palabra, porque, pero habían como clubes de cine que ya estaban como el Cineclub Ariel, por ejemplo, que había leído en los 60, o sea, como ya un primer festival de cine nacional, que de nuevo, algo, viendo el contexto de los 60, también bastante novedoso e impensable en otras partes de la región. Como que, y a partir de eso también veo un poco como la línea que podríamos mencionar como de que ya el cine como una herramienta, podríamos decir, estaba instaurado un poco. Mencionas también, bueno, como ya hay una tradición como de archivo un poco, bueno, del trabajo, digamos, como de grabaciones institucionales, que bueno, en el caso de Costa Rica, en el caso de mucho Centroamérica, pasa que tenemos mucho como registro de la primera mitad del siglo XX, sobre todo por familias oligarcas que tenían una cámara y la utilizaban, o
también por instituciones extranjeras que llegaban y grababan. Pero no, en los 70 algo que me parece muy interesante es justamente como, no sé qué tanto se ha escrito al respecto, pero este grupo de cineastas del GECU, eh, qué tanto dialogaban en su momento como con el cine panameño previo y qué tanto traían ellos mismos como sus propias influencias, que bueno, pronto hablaremos también como del vínculo con el cine cubano y todo esto. Bueno, los cineclubes en Panamá ya hay registros que habían en los 50, ¿no? Y en los 60, sobre todo, por ejemplo, en la Universidad de Panamá, en colegios muy prestigiosos como el Instituto Nacional, también habían cineclubes eh, fuera de los ámbitos académicos que unía gente que le interesaba el cine. Efectivamente, lo que mencionas tú del taller Ariel, que se va desarrollando en los 60 y continúa un poco en los 70. Eh, el GECU creo que de alguna manera representa eh, de manera ya más madura un sentido de usar el cine como búsqueda de identidad, como un vehículo para saber quiénes somos, para saber qué somos dentro del contexto de una situación de imperialista, un contexto de quiénes somos dentro de Centroamérica, dentro de América Latina, utilizando el documental como principal herramienta. Eh, el GECU, pues, creo que surge en 1972. Eh, ya antes le habían propuesto a Torrijos la creación de un espacio, de, de, una institución, de alguna manera, que se encargara de filmar cortos documentales a favor de la recuperación del canal. Y es interesante, Alonso, porque no sé con qué fuerza hay estos casos en Centroamérica, pero para los que nos escuchan y pues tienen a su lado la juventud, hay que recordar que en los 70 no existía internet, ni redes sociales, no existían podcasts, ni blogs. Por lo tanto, pues los medios masivos eran realmente reducidos. Es decir, la palabra masivo me parecía como que les quedaba grande, ¿no? Es decir, masivos para su época, ¿no? Entonces, en una época en donde era muy difícil hacer universales o hacer globales una preocupación o una temática, el cine panameño colabora con la gesta de Omar Torrijos Herrera y de la Cámara Militar y también sin duda de aquel que estaba a favor de la recuperación del canal, usar el documental como un registro sobre situaciones, sobre hechos históricos, sobre preocupación nacional que permitiera no solo educar a un pueblo, porque los cortos se proyectaban en distintas partes del país para que la gente adquiriera conciencia o la recuperara o la fortaleciera, dependiendo del caso, sino que también se convirtió en un vehículo de llevar estos motivos ideológicos y estas razones a otras partes del mundo para que se acuerparan, apoyaran, ¿no? Esta gesta libertaria, porque, pues, y hay que admitirlo, Alonso, esto solamente pasa en América Latina, el surrealismo latinoamericano, que es que un dictador es el que logra el último paso, por decirlo de alguna manera, de la liberación de un pueblo, cuando se supone que en un sistema civilizado habían sido pues, los gobiernos democráticos, ¿no? Evidentemente eso no quiere decir que Torrijos haya sido y su dictadura los únicos, ¿no? O sea, a lo largo del siglo XX hay una serie de hechos que demuestran el deseo que tenía Panamá de ser libre y soberana, y quizás uno de los momentos más esenciales ocurrió el 9 de enero de 1964, cuando estudiantes del Instituto Nacional se acercan a la zona del canal para izar una bandera panameña junto a la bandera estadounidense que ya estaba aprobado por ley por los presidentes de ambos países, y los Onians, como se les llamaba a estas personas que residían en esta área privilegiada, no solamente lo impiden, sino que violentan la bandera, violentan a los estudiantes y el resultado son más de 20 muertos panameños, la notable mayoría de ellos menores de edad, matados prácticamente a mansalva, es decir, un ejército estadounidense extranjero matando literalmente a una población civil sin armas. Entonces, digamos que eso fue como que uno de los grandes momentos que colaboró evidentemente a la causa de Torrijos de buscar una independencia. Y acá entonces el cine pasa a ser entonces el vehículo
para que el mundo también se enterara que había esta causa de la recuperación de la democracia y se hacen documentales, ¿no? Por ejemplo, muy al inicio de los 70 está el corto, el tratado que ningún panameño firmó, la energía soberana, que son los primeros pasos que hace el Grupo Experimental de Cine de tratar el tema canalero y el de la identidad. Si bien hicieron ficción, el verdadero grueso de calidad y de cantidad es el documental. Incluso una de mis hipótesis sí es que hoy día eh, buena parte del mejor cine panameño contemporáneo es documental, por encima de la ficción, salvo excepciones honrosas, y creo que de alguna manera, directa o indirecta, es una herencia del potente trabajo que hizo el GECU desarrollando ampliamente el documental como herramienta de trabajo y como método para hacer universal la recuperación de la vía interoceánica. Y es muy interesante ver también cómo justamente el EJECO en particular, y también esto menciono viendo un poco el resto de, bueno, sobre todo en Costa Rica y también pasó mucho en Nicaragua ya a los 80, cómo sí hay una influencia notable que creo que en todos los cines del mal llamado sur global están influenciados un poco porque estaba pasando en Cuba en los 60. Yo diría que el cine centroamericano se distingue bastante, los cines centroamericanos se distinguen bastante también como de ser meramente réplicas de lo que se hacía como Álvarez en Cuba, por ejemplo, o lo que se hacía en Licaic, por ejemplo. Sobre todo, algo que me llama mucha atención del caso Panamá y que veo también cierta réplica con Costa Rica, por ejemplo, es que inician muy centrado con la figura de Pedro Rivera, que era un poeta, que se convierte en cineasta, pero ese elemento de poesía, ese elemento de lírica, está, bueno, me parece a mí como muy impregnado en todos sus trabajos. Y de hecho, el primer trabajo del GECU, o los primeros trabajos del GECU, es justamente Canto a la Patria que ahora nace, que bueno, el nombre en sí menciona como este momento de entusiasmo por la posibilidad como de justamente crear una nueva identidad propiamente panameña, pero justamente como esa vinculación con un elemento, como que no era solamente el cine y el cine militante, sino como la construcción de este cine venía también como de rescatar como ciertas idiosincrasias que quizás antes no eran tanto parte, digamos, en el caso de la poesía panameña, en el caso de la música y todos estos, bueno, referentes que uno ve en esos documentales. El intelectual panameño siempre estuvo muy comprometido, en el mejor sentido de la palabra, con la recuperación del canal. eh, y, pues, por ejemplo, en toda la década del 60, se desarrollaron muchos movimientos liderizados por hombres y mujeres vinculados con poesía, con novela, con cuento, con teatro. Por ejemplo, está el movimiento Columna Cultural, que era de alguna manera pues cercano al Partido del Pueblo. Ahí pues su director fue otro poeta importante como fue Ramiro Ochoa. Ahí estaba evidentemente también Pedro Rivera, que como bien señala se convierte en el primer director del GECU. Está Carlos Francisco Chanmarín, que es uno de nuestros grandes humanistas del siglo XX, que por cierto trabajó al calor de mi bohío, que fue uno de esos primeros largometrajes que te comenté. Estaba Aristides Cajar, estaba Ricardo Segura, Carlos Wong, en esos grupos. También antes de la columna cultural también habían otros colectivos también integrados por poetas y por escritores distintos, como el colectivo de Metro Herrera Sevillano, Gaspar Octavio Hernández. Estos son nombres de poetas panameños importantes que las nuevas generaciones como que los convirtieron en propios y que fueron como que la base literaria unida a la base ideológica, ¿no? Y lo que hablabas de Cuba, pues, de alguna manera, eh, el nacimiento del GECU está muy cercano con un hecho vinculado con Cuba, porque en 1972 se hizo la primera semana de cine cubano en Panamá, que él organizó precisamente el Cineclub Universitario, que como te digo, pues estaba muy beligerante en eso de aprender de cine, de compartir cine, de ver cine. Y viajan a Panamá Pastor Vega y Jorge Fraga, cineastas cubanos, que acompañan a esta muestra de cine cubano contemporáneo, y de alguna manera ahí se refuerza la idea de crear una cinematografía nacional. Aquí hago un brevísimo lapsus porque
ya en los 20 y 30 ya se pensaba en esa necesidad, pero realmente fue en los 70 cuando ese sentido de identidad nacional llega al cine con mucha fuerza. Entonces se dice que de alguna manera ese evento de la Semana del Cine Cubano es como uno de los gérmenes de la creación del GECU, ese mismo año 72, que fue en septiembre. Y bueno, Cuba y su escuela de San Antonio de los Baños ha sido esencial para la formación académica de muchos panameños. O sea, ahí, no sé, pueden haber seguramente más de 30 personas panameñas graduadas en distintas disciplinas de San Antonio de los Baños. Y que pues esta relación entre ambos países ha sido pues muy fructífera, por lo menos en términos fílmicos, y allí pues evidentemente la gran figura de Pedro, ¿no? Pedro Rivera es otro de esos grandes humanistas panameños, en donde Pedro digamos que es el prohombre, ¿no? O sea, Pedro escribe poesía, novelas, cuentos, ensayos, es director de cine, es profesor, es fotógrafo, es decir, es uno de esos seres humanos de un amplio espectro a la hora de utilizar la creatividad y utilizar pues, la cultura como plataforma para crear. Y pues entonces crean esta plataforma que es el GECU, que comienza entonces a desarrollar una serie de iniciativas que son casi fundamentalmente hacer cortometrajes, pero también progresivamente van logrando otros espacios. Por ejemplo, crean el cine universitario que todavía está hoy día abierto en Panamá y que hoy día creo que es la única sala del país, que es una sala del país que no está dentro de un complejo comercial, ¿no? Como bien tú sabrás, pues a mediados de los 80 se fue creando esta moda en Estados Unidos, fue sacar a los cines de los inmuebles y trasladarlos a ese otro gran inmueble compuesto de muchos inmuebles que es un centro comercial, y ahí fueron entonces creándose las multisalas, ¿no? Entonces en ese proceso, un país como Panamá pues terminó sin tener ninguna sala de cine que no estuviera dentro de un centro comercial que formara parte de este complejo, y el cine universitario es eso, creo que es la única y última sala panameña que su función vital es el cine, y es la que nos permite también en épocas en donde no hay, por ejemplo, retrospectivas de cine extranjero, cuando no hay época del Festival Internacional de Cine, es la galería donde vemos cine independiente, alternativo, de otras nacionalidades, porque en Panamá ocurre lo que seguro pasará en otros países del mundo, que buena parte de la cuota de pantallas es cine estadounidense y principalmente el cine industrial de Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso de alguna manera arrincona directa o indirectamente otras expresiones cinematográficas de otros países. Bueno, eso, creo que en Centroamérica es todo un tema. Bueno, Costa Rica, por ejemplo, ya luchando por una ley de cine, básicamente, bueno, desde la fundación del Centro de Producción. eh, y bueno, con esto también quería preguntarte alrededor de, justamente, ya que hablas de esta relación con el público, de sus trabajos, digamos, como esos espacios de proyección, eh, ¿qué tanto se ha registrado, se sabe justamente como, porque obviamente muchos de esos trabajos se proyectaban en el formato quizás como de newsreels o como de reportajes, pero también había como cuáles eran los espacios de proyección de esos trabajos y cuál era como la recepción, el diálogo que tenían con el público panameño en su momento? Ya que un elemento que también me parece muy notable viéndolos, también viendo muchos otros trabajos de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, los de Panamá creo que son quizás de los más, ¿cómo decirlo?, más fervientes en su sátira política en muchos casos. Para quienes no han visto una película como Ahora ya no estamos solos, por ejemplo, utiliza muchas como la sátira política en la caricatura, como dibujos del tío Sam expandiendo sus tentáculos, cosas un elemento muy lúdico que no lo hace que nada más sea como esta idea quizás más solemne del documental militante, que es algo que también me parece muy rescatable de estas películas. Sí, sí, hombre, algo que me imagino que también es cónsono con otras realidades de la región es la falta de espacios específicos donde el espectador pudiera ver este material panameño, ¿no?
De ahí que, por ejemplo, otra vez la creación del cine universitario fue tan importante porque podías ir a un lugar específico a ver producción extranjera, pero también producción de Panamá, porque antes de eso los únicos espacios que habían casi fundamentalmente eran los cineclubes, ¿no? En el 78 surge un espacio que también se convierte importante para eso que tú hablas de cómo accedíamos a material nuestro audiovisual, que fue la creación de Canal 11, que hoy se llama pues Servicio eh, Estatal de Radio y Televisión, que se conoce por sus siglas de CERTV, en donde buena parte de la programación pues era la emisión de documentales del GECU, se alimentó con cinematecas de varios países de América Latina, entre ellos Cuba, pero también fue, digamos, como que la base para crear una propia programación cultural que no fuera de enlatado, ¿no? Entonces, si bien en la televisión comercial se dieron casos de productos propios, creo que fue en Canal 11 o ICER-TV donde formalmente se crean las bases para los programas televisivos en torno al folclore, a la literatura, a la gastronomía. Se presentaban otra vez los documentales del GECU. Lastimosamente, varios intentos de festivales no llegaron a fructiferar, entonces lo que se lograba pues era que ocasionalmente llegaba algún producto a sala, pero eran contadas excepciones, hasta pues evidentemente eh, hasta hace unos 11 o 12 años cuando surge el Festival Internacional de Cine de Panamá, que es cuando de alguna manera pues cambia todo y se convierte como en la gran vitrina del cine panameño y del cine centroamericano y caribeño. Y eso me lleva, Alonso, también a resaltar que probablemente también de la mano del GECU ocurren las primeras colaboraciones de Panamá con otros países de la región a la hora cinematográfica, ¿no? Por ejemplo, hicimos coproducciones o apoyos con Belice, por ejemplo, en un corto que se llamó Belice Vencerá del 79. Está Aquí hay coraje del 82, rodado en Nicaragua, donde también acá personal del GECU colaboró, o Nicaragua, Los que harán la libertad del 78 de Berta Navarro también permite la participación de equipo del GECU. Incluso es con el GECU donde también comienza a internacionalizarse el cine panameño, ¿no? Porque ya te digo, los, los intentos, los primeros pasos del cine documental y de ficción de Panamá de los 40 y 50 no logran salir de nuestro país. Incluso no llegan a algunas provincias donde no había cine o donde los dueños de cine no les interesaba presentar trabajos nacionales. Y es de la mano del GECU donde trabajo como Canto a la Patria que ahora nace, Ahora ya no estamos solos, ¿Qué está haciendo el lobo? Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Comienzan entonces a tener presencia internacional y tenemos, por ejemplo, tenemos unos cortos documentales que se llaman, por ejemplo, La historia de un soldado sin ejército y La canción de nosotros, que llegan incluso a participar del Festival Documental Latinoamericano de San José, en Costa Rica, y en el Festival de Huelva, en España, ¿no? Entonces, eso también se lo debemos al GECU, ¿no? Esa posibilidad de que nuestro cine comenzara entonces a tener presencia en otras latitudes, algo que ahora ya, bueno, gracias a Dios, de la mano de cineastas como Javier Benaguín o Arturo Montenegro, pues ya hoy día pueden haber películas panameñas que llegan a 25 o a 30 festivales internacionales, ¿no? Pero en los 70 eso era casi ciencia ficción, la posibilidad de que un trabajo nuestro estuviera en otras latitudes, pero otra vez también colaboró a que las producciones del GECU, sobre todo las del 72 hasta el 79, 80, llegaran a otros territorios, quizás no dentro de una figura de un festival, pero sí en retrospectivas, sí a centros culturales de América Latina, sobre todo entre los países no alineados. Entonces, mucho ese material de gente como Pedro Rivera, como Franco Bratti,
llegan a estos espacios y permiten entonces de que la causa panameña, que la voz panameña, que las preocupaciones panameñas tuvieran entonces un eco, ¿no?, internacional. Justamente esta idea de, bueno, este elemento como de colaboración regional, que si bien todavía existe en el formato ya más como de tipo de coproducciones, es algo que también me llama mucho la atención de los 70 en particular, porque no, estamos hablando de un cine, no era un cine comercial, no era un cine pensado para festivales europeos, era un cine cuyo principal visión quizás era como un diálogo directo con la población local, sea la movilización o simplemente como la información. Y este elemento que es como de pancentroamericanismo, si se quiere, que sobre todo una película como Ahora ya no estamos solos, que el mismo título alude un poco, como esta búsqueda colectiva, digamos, como entablar como una cinematografía centroamericana, que obviamente tendría como sus problemas en términos como de las diferencias estructurales de cada país, así, que es algo que también me parece muy interesante justamente como, bueno, eventualmente se dio como por ejemplo Istmo Films, de que algunos cineastas de Costa Rica intentaron crear como, de nuevo, esta como gran productora de la región, que no, al final no fructificó, pero como este elemento también como mucho diálogo constante entre las obras, es también algo que, bueno, en términos estéticos y políticos, creo que distingue mucho, no solo el trabajo del EJECU, pero también como los trabajos centroamericanos de este momento, digamos, también en términos de preocupaciones, que es algo que a lo que quería llegar. Eh, por ejemplo, una película como Nosotros los de Silver Roll, que es un poco más tarde, el 81, pero habla, bueno, bastante frontalmente, digamos, como del elemento de, bueno, raza en Panamá, por ejemplo, y es algo que veo como el proceso cinematográfico, digamos, como de la filmografía del Centro de Cine de Costa Rica, y eventualmente hace su propia película sobre la región atlántica, digamos, como estas líneas como temáticas también creo que se inspiran mucho entre sí otras. Bueno, lo que hablabas obviamente, como una vez que llega la lucha sandinista, también es un elemento central de colaboración en toda la región. Sí, incluso siempre es importante eh, recordarle al público, ¿no? Cuando tú hablas lo de el Silver Roll, recordarle a los que nos ven y a los que nos verán que Estados Unidos, cuando ingresa y construye de alguna manera y administra y es el dueño de alguna manera de la zona del canal, trajo lo mejor y lo no tanto mejor de su propio país. O sea que ellos también trasladan a Panamá un sistema basado en el color de piel, ¿no? En donde el trabajador de las Antillas, de Asia, de Panamá, de América Latina, pues tenían unos salarios y unas condiciones distintas a la que podía tener un hombre blanco estadounidense, ¿no? Entonces, habían como dos grandes grupos, ¿no? Entonces, eso podía determinar, este modelo racial podía determinar los salarios, los ascensos, la permanencia de los trabajadores de la zona del canal, y eso también se convierte en una de las preocupaciones de nuestro cine, en donde pues se plantea pues de que si el Gold Roll, que era el que representaba a los estadounidenses blancos, se imponía sobre incluso otros, sobre hasta sus propios, hacia sus propios ciudadanos que eran afrodescendientes o eran antillanos o simplemente no eran blancos. Entonces, ¿qué podíamos esperar nosotros como panameños si ellos mismos creaban un sistema discriminatorio y segregacionista? ¿Qué podíamos esperar nosotros de un trato igualitario, ¿no? Evidentemente, esto no quiere decir de que fuese la sociedad civil estadounidense ajena a eso, y evidentemente ahí tenemos todos los casos de la década del 60, por ejemplo, ¿no? Y la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos que colabora, ¿no? A ir diseminando esas castas raciales, pero que en Panamá se hicieron muy presentes y que el cine panameño también lo ha mostrado en varias ocasiones, sobre todo desde el documental, ¿no? Ese tema de la marginación, la discriminación, simplemente marcada por un color de piel. En ese sentido, quería preguntarte, también pensando un poco en el resto de la región y viendo más cercanamente el caso de Costa Rica, de qué tanto esos enfoques o qué tanto también estéticamente, como el tipo de montaje, el tipo también, como cuando hablamos un poco de las ilustraciones que usaban, como todo el identitario visual o la iconografía del Heku,
se mantuvo relacionado con la evolución del documental social en Panamá, por ejemplo. Porque en el caso del Centro de Cine en Costa Rica, que para mí es bueno, es el proceso de producción más constante que tuvo el país básicamente hasta los 2010, yo no diría que queda tanto de su espíritu en términos de encuadre, en términos también quizás como estéticos, como que hay un documental costarricense contemporáneo, que es un poco más ensayístico, un poco más personal, pero digamos, como viendo la línea del tiempo sí se difumina en cierto punto. En el caso de Panamá, que es como el trabajo de Abner Benaim también, ¿cómo se encuentra que es como con las nuevas generaciones de cineastas? ¿Cómo ven hacia atrás como este periodo? Porque no, como mencionaba al inicio, en la introducción, muchas veces de manera historiográfica se descarta un poco, se hace un poco hacia el lado este periodo como cine propagandístico. Hombre, alguna carga de propaganda había, ¿no? Seguro, ¿no? Pero digamos que también era una causa justa, ¿no? Una causa noble. Es decir, hay que tener 3 centímetros de frente para saber de que un país debería ser plenamente soberano, ¿no? Y que no debería haber una frontera interna que te impida eh, transitar un área o que haya un área donde hayan otras reglas distintas a las que plantea un país, ¿no? Y hablando de la estética y de los planteamientos, pues creo que el cine del Heku representa en buena medida un reflejo de lo que en esa época de los 60, 70 se llamó el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Que de alguna manera, evidentemente, San Antonio de los Baños y Cuba representó uno de sus estandartes, ¿no? O sea, recordemos el cine de Alea o de Humberto Solás, pero también está la influencia que tuvo en el GECU otros directores, ¿no? Por ejemplo, Lauber Rocha o Rui Guerra o Carlos Diegues o Orlando Sena o Fernando Birri o Octavio Getino o Raimundo Gleiser. Es decir, el GECU supo alimentarse de ese cine que si bien era independiente, que si bien era underground, de alguna manera era un cine muy contemporáneo, ¿no? Que de alguna manera bebía del neorrealismo italiano, que de alguna manera bebía del cine militante, del cine de guerrilla, quitándole el término violento, sino del cine que se hace pues en pocos días, con poco dinero, con mucho entusiasmo, y que pues busca la manera más rápida posible de contar una historia, ¿no? Entonces, todos nuestros directores de los 60 y 70 de Panamá se formaron directa o indirectamente de la mano del GECU y se alimentaron otra vez del mejor cine latinoamericano de la época, ¿no? O sea, el cine cubano, el venezolano, el ecuatoriano, el uruguayo, el boliviano, el argentino. Y hoy día, pues, todo el mundo está muy claro entre la gente joven de los cineastas de que el GECU, pues, fue un parteaguas, en el mejor sentido de la palabra, de la evolución y el desarrollo del cine panameño, que está pues poco a poco soñando con la posibilidad de ser una industria, de tener su propia plataforma, ¿no? Incluso, Alonso, tú hablabas de una ley de cine y probablemente Panamá tuvo la primera ley o una de las primeras leyes de cine de Centroamérica, ¿no? Y eso pues ocurrió en 2017, después hizo una modificación en el 2012, se planea una posible modificación para el 2024, pero que crea por primera vez desde el Estado una plataforma que busca proteger y ayudar al crecimiento y a la evolución del cine panameño. Tenemos un concurso nacional Fondo Cine que reparte eh, 3 millones de dólares en premios. Es decir, que en Panamá se ha logrado de alguna manera este diálogo generacional, esta vinculación de doble vía entre el creador cinematográfico joven que sabe poco, mucho, pero sabe sin duda de la importancia del GECU y sabe que él hoy no estaría dirigiendo o editando o haciendo cine sin ese puñado de gente que siguió el entusiasmo y la creatividad de Pedro Rivera.
Y como decía, preguntarte también como ese proceso como de transición del GECU y bueno, que pasó en general en Centroamérica un poco cuando llegan los 80, cuando llega un poco también como la televisión y también, bueno, en términos políticos pasa mucho en gran parte de la región también se instala más como el neoliberalismo en términos como políticos. Por ejemplo, bueno, tomo el caso de Costa Rica, que es el todo más cercano. En el 78 se lanza Costa Rica Banana Republic, que no se la ha visto, pero es una película muy inspirada por el tipo de sátira política del cine panameño. En Costa Rica fue básicamente la última película que se hizo en esa línea como bastante militante y contestataria, porque enojó como la posición del gobierno y eventualmente uno ve el cine del centro, el cine producido por el Centro de Cine en los 80 y se va alejando como esa línea como de cine militante en el GECU, por ejemplo, de lo que he visto también como en los 80, que esos trabajos se enfocan un poco más en elementos como culturales, folclóricos, pero que tanto también posteriormente se difumina un poco ese, que es como ese eje militante. Sí, quiero aprovechar acá simplemente como un eje transversal, cuando hablábamos de cine y formación, cine y educación, que el FECU también tuvo algo maravilloso, que fue la revista Formato 16, que tuvo varias ediciones, que fue un espacio permanente dedicado por completo al cine y a la televisión panameña y latinoamericana, que colaboró a crear conciencia, pero también a reforzar la formación que ya tenían los espectadores de la mano de los IDTV y que después vinieron de la mano de del cine universitario. Evidentemente, por ejemplo, en Panamá en los 80 ocurre un hecho interesantísimo que comienza en el 85 y se extiende hasta mediados de los 90, que colaboró eh, no tanto al cine documental, pero sí colaboró, por ejemplo, a la evolución del cine de ficción de Panamá, que fue el concurso de videos RPC Maxel. RPC es un canal de televisión comercial y Maxel, pues tú sabrás, pues que esta empresa de cintas y videos hoy extintas y de otro tipo de productos que se unen y crean este concurso que en sus primeras versiones tenía una sola categoría, que era la categoría de video musical, en donde si vemos estos videos, vemos un trabajo interesante porque buena parte de los que estudiaron cine o que se dedicaron a querer hacer cine amateur o académico terminaban muchas veces haciendo publicidad, ¿no? Entonces, el concurso RPC Maxel sirvió de alguna manera para que todos estos directores, productores, guionistas, cantantes, compositores, actores, maquillistas, vestuaristas, se abocaran al audiovisual a contar una historia que no fuese la venta de un producto de consumo, ¿no? Entonces es simpático porque si tú ves estos videos musicales, cada vez importa más el pretexto de contar una historia que el video, que la música, ¿no? Es decir, había tanto deseo de contar desde la ficción de toda una generación de jóvenes y no tan jóvenes eh, se van desarrollando en el concurso de videos Maxel, que viene a ser como que viene haciendo de alguna manera como un paso más de lo que ya habían dado los pasos que había hecho el GECU. Y de ahí, pues, de este concurso sale gente que después no solo hizo publicidad, sino que también hizo cortos, mediometrajes, ¿no? Estamos hablando de Luis Palomo, Eduardo Jarque, Ricardo Barría, Jorge Cajar, Joaquín Carrasquilla, Víctor Ramos, José Macías, muchos de estos cortos de videos musicales terminan proyectándose en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en España, ya sea a través de misiones diplomáticas, ya sea a través de retrospectivas, ya sea a través eh, de, de festivales, ¿no? Y lo otro, que va también como unado, GQ, RPC Maxel, es algo que un colectivo que surge en los 90, que es el Centro de Imagen y Sonido, ¿no? Que se conoce por sus siglas de CIMAS, que fue un colectivo que reunió a mucha gente que no solamente era vinculada al cine, es decir, no solamente había directores o guionistas o productores, sino que también habían arquitectos, periodistas, cualquier persona vinculada, no necesariamente al audiovisual, pero que tuviese algún interés en contar historias y desarrolla tres áreas de trabajo fundamentalmente. La educación, que es cuando comienzan
ellos también van organizando talleres y conferencias, algo que ya venía haciendo evidentemente el GECU, y difundiendo las muestras de cine panameño fuera de nuestras fronteras, y la producción de cortometrajes, ¿no? Y de mediometrajes. De allí, por ejemplo, salieron proyectos como La India Dormida, de Franco y Elda Soberón Torchía, Código de Silencio, de Dumont, Canaleo, de Soberón Torchía, con Isabel de Ovaldía, que es una artista plástica de cultura panameña, El Mandado y Sacrifictum, de Pituca Ortega Hellblum, que es una de nuestras grandes directoras documentales, y es una de las principales motores de lo que hoy es el Festival Internacional de Cine de Panamá. Es decir, que todo eso se va cocinando, Alonso, en los 80 y 90, y va como creando las bases de lo que sería como el siguiente capítulo del cine panameño que ocurre sobre todo en los 90, pero sobre todo impulsado por la ley de cine, que es la creación de largos, de documental, de largos de ficción, que van creando entonces un contenido propio de nuestro cine. Para que tengas una idea, entre el 2013 y el 2022 se han llevado a cabo 95 producciones que han sido beneficiadas del concurso Fondocine. Claro, algunas de ellas todavía no han terminado de llegar a salas por el gran parón de casi 3 años que dio como resultado la pandemia, ¿no? Pero todo esto ha sido como concatenado, quizás no planificado, pero sí concatenado: el GECU, el concurso RPC Maxel, CIMAS, Ley de Cine, y que va creando pues todo un recorrido que nos permite entender qué es el cine panameño hoy, gracias a este proceso del que te he hablado. Quizás para ir finalizando, también quería preguntarte sobre el estado actual, como estas obras de los 70, del GECU en particular, que si bien están accesibles, por ejemplo, en YouTube, para quienes quieran verlas, están en la página del Grupo Experimental de Cine Universitario. Bueno, el proceso de digitalización es un poco crudo, el audio quizás no es la mejor versión. Pasa un poco lo mismo con el aspecto del Centro Costarricense de Producción Audiovisual, que quizás algunas han estado mejor cuidadas así, pero también viendo los archivos como el Archivo Mesoamericano de El Salvador, viendo la plataforma que tiene Honduras también para sus películas, como que muchas están de una forma en internet, pero a la vez su distribución no suelen estar como tan programadas o tan presentes, digamos, como en el imaginario colectivo de lo que es el cine nacional. No sé si es también el caso en Panamá, y también como que hay procesos como de restauración, como qué está pasando con esas películas actualmente. Sí, hombre, nos pasa igual, ¿no? Es decir, hay que hacer hay una tarea pendiente importantísima, que es el rescate de todo ese material, de pasarles un barniz de recuperación, si hay catalogación, por ejemplo, si tú puedes ir, por ejemplo, al GECU y ver sus proyectos. En la Biblioteca Nacional de Tojota Catiro también un archivo audiovisual. Lo que falta, y está pendiente en un país como Panamá, es fortalecer esa área de protección del trabajo ya hecho, y quizás intensificar su presencia. Sí está otra vez presente en un canal cultural estatal como CERTV, pero sería pues bien interesante que también se presente en otros canales comerciales, que no dudo que lo hagan, pero quizás deberían hacerlo con más frecuencia. Y bueno, sí está la idea, dentro de la dirección de cine, tener un fondo permanente para colaborar a la protección de todo este material, no solamente el GECU, sino de todo lo que se hizo posteriormente, y que no nos pase lo que nos ha pasado en Panamá, y seguramente, Alonso, les ha pasado a ustedes, pero nuestra historia cinematográfica también está marcada por lo que fue, y no sabemos dónde está. Es decir, no hay, por ejemplo, una versión completa de Al calor de mi bohío, la película que te digo que se hizo en el 46. No hay una, no hay, no hay, no hay un, no está el largometraje completo de Cuando muere la ilusión, del 49, que son estas películas que te comenté, que son del cine de pecadoras.
Por ejemplo, hay un docudrama interesantísimo de Ramón María Condomines, que era un sacerdote español, pero que tenía una amplitud amplísima, con una cultura extraordinaria, que igual montaba una obra de teatro eminentemente eclesiástica, pero también te podía montar una obra de Sartre. Así es un mediometraje que se llamó El misterio de la pasión, que es una combinación entre ficción y docudrama, pero que tampoco no está el rollo de 16 milímetros completo. Tenemos Liliana la mujer, que fue otro largo de ficción, que fue el 66, que tampoco tenemos una copia íntegra. Es decir, lo que tenemos que hacer en Panamá, y seguramente eso se replica en otros países, es que lo que ya sí tenemos, pues tratar de conservarlo, ya que lo otro, lo que te mencionaba antes, pues están referencias, hay afiches, hay citas en los medios impresos, hay recuerdos, pero lastimosamente el tiempo también para acabar de rematar también fueron hechos en película, que como ustedes saben era un producto también muy maleable. Entonces, creo que sí, que parte también de las tareas que tiene Panamá y seguramente también en los otros países del mundo, por lo menos en Centroamérica, es la necesidad imperiosa de ir no solo fomentando la distribución y la promoción de nuestras películas, sino también preservándolas, ¿no? Como patrimonio audiovisual y sonoro. No, bueno, muchas gracias, Daniel. Creo que estamos de tiempo, ¿verdad? Sí, está perfecto. ¿Me escucha? Ahora sí. Gracias por aceptar la invitación, Daniel, y por conducir esa charla, Alonso. Hablamos antes un poco de la importancia de proyectos como este sobre audiovisual centroamericano. Incluso soy de Brasil y no conozco nada de eso. Y hablamos un poco sobre eso juntos. Y acciones como estas sí, que den visibilidad de eso todo que decía en la charla. De hecho, el programa RAW tiene proporcionalmente pocos proyectos de la región, por ejemplo. Y creo que es algo que tenemos que trabajar aquí, aunque sé que es mucho más complejo, ¿no? El sistema todo, de por qué eso todo pasa, todos los factores que influyen en eso todo, pero es una cosa para pensarnos siempre. Y quería agradecer también más una vez a Lucía Salas, que es coordinadora de RAW, que está aquí, Salvador Amoris, tutor del programa de crítica. Eh, Aún nos quedan 2 semanas para terminar el programa, entonces Alonso se va para Trujillo, quedar entre Madrid y Lisboa, quedar una semana, 5 días, y después para Márgenes. Entonces tenemos 2 semanas, seguro que la charla lo ayudará un montón con Salvador y con Lucía para hablar más cosas del proyecto. Ha sido genial. Lo grabamos todo, entonces lo tenemos, eso se publicará en las redes sociales de Arcade, Doc Lisboa, en los próximos días también. Y muchas gracias por la presencia de todos y hasta pronto y muchas gracias otra vez, Daniel. Ha sido genial escucharte. Gracias mismo.